Hola amigos. Según avance el verano, la guerra va a entrar en una fase muy peligrosa. Las cartas ya están todas encima de la mesa, y una de ellas es la nuclear, y el globosona del parlamentario europeo polaco que pidió dotar a Ucrania de bombas nucleares. Parece que ya no es una ocurrencia. La situación en el frente, con la OTAN suministrando a Ucrania cada vez armas más destructivas, que actualmente están atacando en territorio ruso, puede dar un giro terrible en cualquier momento, ya que la Unión Europea parece que tiene prisa por autoinmolarse, sobre todo porque su economía puede entrar en un declive insoportable. Siendo Alemania, que es la locomotora económica de la Unión Europea, la que está sufriendo las consecuencias del boomerang de las sanciones, y se espera una recesión de hasta 2 dígitos, según dicen los entendidos. Pero vamos a analizar la deriva nuclear, que parece que ya no es una broma. El pasado 4 de julio, el Ministerio de Defensa ruso anunció oficialmente la creación del Centro de Registro de Explosiones Nucleares en el planeta, cuyos especialistas vigilarán el posible uso o ensayo de armas nucleares. El centro comenzó a operar el 1 de julio, pero ayer se anunció oficialmente su creación. La elección de la fecha no podía ser casual, porque el 4 de julio los estadounidenses celebran el Día de la Independencia, además de que Estados Unidos sugiere que probarán nuevas armas nucleares. Esto sugiere que o bien que tiene pocas servibles, o que pueden tener algún otro fin. El caso es que Polonia y Gran Bretaña presionan a Kiev para lanzar un ataque nuclear contra Rusia. En Ucrania, ha comenzado la recaudación de dinero del pueblo para armas nucleares. La idea también está en uso en Occidente y amenaza con materializarse. Hace 3 semanas, el eurodiputado polaco Radoslaw Sikorski dijo que Rusia había violado el memorándum de Budapest y que, por lo tanto, Ucrania debería tener la oportunidad de defender su independencia. Y que Occidente tiene derecho a dar a Ucrania ojivas nucleares para que pueda defender su independencia, dijo el parlamentario y ex canciller en un comunicado publicado en el sitio web Nexta. Las declaraciones de Volodymyr Zelensky, de que Ucrania se retiraría del memorando de Budapest y de todas las obligaciones sobre la no proliferación de armas nucleares, parece que fue uno de los motivos que esgrimió Rusia como una de las razones para el inicio de la operación militar en Donbass. Pues parece que el eurodiputado Radoslaw Sikorski no está solo en su opinión en Polonia. Por ejemplo, el exministro de Defensa Nacional y viceprimer ministro Tomasz Siemoniak cree que la transferencia de ojivas nucleares a Ucrania debería ser una decisión colectiva de la OTAN y Occidente. Creo que esto debe discutirse abiertamente, y si entramos en algún tipo de fase de toma de decisiones, entonces debemos sopesar cuidadosamente todos los pros y los contras, dijo Siemoniak en la televisión N24. Gran Bretaña cree que Ucrania puede desarrollar armas nucleares por su cuenta. Este tema es muy discutido en el Reino Unido. Así, Paul Madrell, experto militar de la Universidad de Loughborough, confía en que Ucrania pueda desarrollar su propio armamento nuclear para demostrar fuerza contra el presidente ruso Vladimir Putin. Y dijo, si yo fuera el presidente de Ucrania, consideraría seriamente desarrollar armas nucleares. Ucrania tenía armas nucleares en la década de 1990 cuando la Unión Soviética se derrumbó. Zelensky, si se le impide unirse a la OTAN, bien podría pensar que la única forma de avanzar es para desarrollar armas nucleares, lo que él puede hacer, dijo el experto. Y lo más grave viene después, cuando Paul Madrell agregó, que en su opinión, Estados Unidos podría vender armas nucleares a Ucrania a un precio reducido. Joder, esto ya es entrar en la locura occidental absoluta, porque significaría la guerra nuclear total, y yo ya solo me pregunto, ¿nos hemos vuelto locos de verdad en Occidente? Porque además es posible que tales pasos estén siendo discutidos en Washington. El general retirado Ben Hodges, quien fue comandante de las fuerzas terrestres estadounidenses en Europa de 2014 a 2018, dijo al diario eslovaco Pravda, que el Pentágono se está acomodando cada vez más a las solicitudes de Kiev. Al principio, estábamos discutiendo algún tipo de sistema de armas que Ucrania no puede obtener, porque sería una provocación, pero después de 2 o 3 semanas cambiamos de opinión, dijo el general. No hace mucho,
Discutimos si suministrar a los ucranianos sistemas Stinger, para que derribaran helicópteros rusos. Ahora eso suena ridículo. Espero que avancemos para ayudar a los ucranianos a derrotar las instalaciones militares en Rusia, como la logística, centros de mando, transporte y bases aéreas desde las que las tropas rusas lanzan misiles, dijo Olges. La idea es la transferencia de tecnología a Ucrania, porque ya hay una central nuclear en Ucrania, o incluso la venta de ojivas nucleares se hará cada vez más popular, a medida que se acerque el final del régimen de Kiev. Ahora, el fondo del presentador de televisión ucraniano el comediante Serhiy Prytula, ha comenzado a recaudar dinero para armas nucleares para Ucrania. Cree que cuando todos se acostumbren a este pensamiento bromista, y entre en el subconsciente del pueblo, Ucrania tendrá armas nucleares. Si eso llega a hacerse realidad, aunque solo sea en sus inicios, ¿qué creemos que puede pasar? Ucrania podría armar una bomba nuclear sucia, y llegar a territorio ruso, con un dron o artillería de largo alcance suministrada por la OTAN. Luego Rusia convocaría a las Naciones Unidas, y a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, declararía oficialmente la guerra a Ucrania, comenzaría una movilización generalizada, y ya no tendría un ejército de 100.000 efectivos en Ucrania, sino un ejército de 1 millón, o más de efectivos. Lanzaría un ataque masivo en todos los puntos de Ucrania con el uso de armas nucleares tácticas, cuyas ojivas demolerían inmediatamente unidades militares completas. Movilizaría la diáspora rusa en el extranjero, que se calcula en más de 3 millones solo en Estados Unidos. ¿Qué haría entonces la Unión Europea? ¿Creerse que esto solo se circunscribiría al territorio de Ucrania? ¿Cuándo fue la Unión Europea con sus siglas de OTAN, la que con el golpe de Estado en Ucrania en 2014, alteró todo el equilibrio de seguridad en Europa? Por no hablar del intento de golpe de Estado en Bielorrusia, a la que le buscaron otro presidente tal como hicieron con Venezuela con Juan Guaidó. Sinceramente, en Europa estamos como una puta cabra. El Memorándum de Budapest es un acuerdo firmado en diciembre de 1994, según el cual Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña se comprometieron a respetar la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Ucrania se comprometió a transferir armas nucleares estratégicas a Rusia y adherirse al Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares. Y ojo, porque la propia OTAN 3 años después, en 1997, firmó el Protocolo de No Expansión con Mikhail Gorbachev, y mira dónde estamos ahora mismo, a tiro de piedra de Moscú. El 10 de febrero de este año 2022, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tras reunirse con su homóloga británica Liz Truss, recordó en rueda de prensa, que el memorando de Budapest iba acompañado de una declaración en la que exigía a todos los participantes no permitir ninguna violación de los principios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, incluido el principio de respeto de los derechos de las minorías nacionales. Sin embargo, Ucrania ignoró por completo este documento, y han machacado al Donbass desde 2014 causando 14.000 bajas civiles. De momento, los frentes de batalla ya se están generalizando en todo el planeta. En Siria la cosa se pone chunga, al incrementar Israel los ataques contra Damasco, y Turquía lanzó una operación de ocupación, solo con el permiso de la OTAN. Y como Turquía no se sabe si sube o baja las escaleras en sus movimientos, pues como que nadie sabe cómo terminará el desenredo de la madeja. Europa todavía no ha calibrado que con la misma facilidad que ella se ha lanzado contra Rusia en Ucrania, hasta incluso plantearse la venta a buen precio de armas nucleares a Ucrania. ¿Qué pasaría si por la misma regla de 3 cualquier otra potencia nuclear le vendiese armas nucleares a Irán? ¿O a los palestinos? Lo dicho, un mundo de locos de mierda. De momento un grupo de paracaidistas del ejército ruso ha llegado a la ciudad siria de Al-Qamishli, ante la inminente operación de Turquía en la región. Según informes, las imágenes publicadas este lunes en la plataforma Telegram por los medios rusos muestran la transferencia de una división de paracaidistas del ejército del país euroasiático a la región de Al-Qamishli, en la provincia de Al-Asaka, noreste de Siria. Según las fuentes, los aviones militares transportaron a más de 500 paracaidistas rusos para enfrentarse a las bandas armadas, respaldadas por Turquía,
país que anteriormente anunció el lanzamiento de una inminente operación militar en el norte de Siria. En estos momentos, la frontera sirio-turca experimenta una serie de movimientos militares. ¿Es esto una declaración de guerra? NPI. De momento Rusia refuerza su flota aérea desplegada en la estratégica localidad de Al-Khamisli, situada en el noreste de Siria y fronteriza con Turquía. Turquía, que a su vez se indigna con Rusia. Tras el despliegue de paracaidistas rusos en la región siria, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha reiterado este lunes su rechazo a los intentos de otros países, incluida Rusia, de impedir una operación militar en el norte de Siria, subrayando que su país hará lo que sea necesario. No estamos satisfechos con los pasos tomados por Rusia y somos transparentes al respecto, ha manifestado en una entrevista con el canal NTV de Turquía. Rusia, un aliado de Siria, expresó su oposición a la posible operación turca en suelo sirio y pidió a Ankara resolver cualquier asunto a través del diálogo. El 1 de junio, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que su país llevará a cabo una operación militar en el norte del país vecino, bajo el pretexto de crear una zona segura de 30 kilómetros en el territorio sirio, pero en realidad apuntando a las milicias kurdos sirias, a las que Ankara considera terroristas. Acojonante, y resulta que Rusia tiene bases militares en Siria desde tiempos inmemoriales, y es invitado del gobierno sirio para ayudarle contra el terrorismo y la invasión de Siria por la OTAN. Joder, es el puto mundo al revés. Damasco condena los actos agresivos de Turquía en Siria, y dice que la principal razón que impulsa la escalada de tensiones en el norte del país, es la ocupación de Ankara y el apoyo que presta este país a los grupos terroristas en dichas zonas. Por lo que exige la salida inmediata de las tropas de Turquía de su territorio. Creo que en Europa nos estamos haciendo el harakiri económico y nuclear, por ser unos lacayos de las burguesías. Esto es todo amigos, reciban un saludo.